Bienvenidos chicos a este nuevo vídeo en el que vamos a conocer a Diego, ingeniero de Haas. Gracias. Nos va a contar su historia y vamos a estar aquí charlando sobre Fórmula 1, sobre su llegada desde Latinoamérica hacia Fórmula 1, cómo su camino se compara con el mío. Así que sin más dilación, Diego, vamos a charlar sobre ti. En primer lugar, me gustaría que nos contases un poquito tu historia, a partir de cómo has llegado a Fórmula 1, esa primera experiencia que tuviste en Red Bull, luego cómo pasaste a Haas y que nos cuentes también qué es lo que haces dentro de Haas. Sí. Y así vemos cómo se compara con otro puesto de trabajo de ingeniero distinto como es el mío. Sí, historias que nos han llevado al mismo lugar al final. Pues sí, yo ahorita mi puesto actual es ingeniero de desarrollo de simulador. Y realmente el puesto lo empecé al principio de este año, fue cuando hice el cambio porque dentro de Haas antes tenía otro rol. Entonces ahorita es ingeniero de desarrollo de simulador, que siempre digo que es como que súper simple. O sea, el objetivo es hacer un simulador, o sea, que el simulador funcione. Y ahorita en Haas es el primer simulador, o sea, vamos a crear el primer simulador del equipo. ¿Hasta ahora no tenía simulador Haas? Sí, no. Ostras, se usaba el de Ferrari, básicamente. Entonces vamos a hacer nuestro simulador, nuestro propio simulador. Y antes de eso, mi puesto era ingeniero de desarrollo. Entonces, siento que era como que un nombre muy Es muy, muy o sea, un general. ingeniero de desarrollo, te iba a decir, puede ser ingeniero de diseño, porque también es un Exacto. desarrollo, o ingeniero de software, de desarrollo de software, pero interno, digamos, no tiene por qué ser de simulación, sino de... Claro, y hay muchos puestos que justo es como ingeniero de desarrollo de esto. Claro, exacto, pero sí. este otro era ingeniero de desarrollo. Entonces, bueno, mi historia empezó en Fórmula 1 primero en Red Bull. Como mencionas, estuve en el 2021 a 2022. O 2022 o 2023, no ¿Fue recuerdo el bien. primer año de las anteriores nuevas regulaciones o fue el año de la batalla de Hamilton Y Max, sí. Ostras, ese año. buen año ese, ¿eh? Sí. Año intenso. Año intenso, sí. Entonces llegué para hacer un placement year, que, o sea, en Latinoamérica no se ve eso de un año de placement. En España tampoco. Ah, ok. No se conoce como tal. Si nosotros le llamamos nada más prácticas, Sí. y normalmente son 6 meses, algo así, o mientras Claro. estudias haces tus prácticas, pero en este caso era, o sea, full time, trabajar durante un año. Y era en el departamento del desarrollo del ERS, del Energy Recovery System, en Red Bull Powertrains. Entonces llegué ahí a hacer mi práctica de diseño eléctrico. Yo estudié ingeniería mecatrónica y bueno, por eso como que tengo ese como que background de electrónica, de diseño mecánico y todo eso. Entonces empecé ese año, que realmente la mitad fue de diseño eléctrico, la segunda mitad fue más de simulación, modelación, desarrollo de herramientas, o sea, programadas y así. Que yo creo que eso fue lo que me dio mucha experiencia ya en industria, a más o menos lo que empecé a hacer en Haas. Entonces hice ese año, después tuve que regresar a México para graduarme. Claro, porque, perdona que te interrumpa, pero justo eso es... ese es el caso del student placement, que es tú haces un año en el que haces full time, como tú mismo acabas de explicar, pero luego tienes como tal, estás obligado a volver a la universidad. De hecho, creo que uno de los requisitos cuando lo estuve mirando en su momento era que tú tenías que, antes de solicitar el puesto del placement, en el caso de que estés haciendo un máster o lo que sea, tienes que asegurar que después de acabar ese placement vas a volver a la universidad. Sí. O sea, que es un poco distinto a lo que quizás tú en México estás acostumbrado, yo en España, que es en cuarto de carrera, el último semestre, haces 6 meses en una empresa o incluso lo haces en paralelo con los estudios también. Ajá. Aquí es Que totalmente muchas veces diferente. vas y haces el último 6 meses de tu carrera en paralelo con la empresa y si te va bien, pues ya te quedas y te Claro, contratan. exacto. Ajá, no sé si sea requisito, pero sí, por cómo funciona el programa, casi siempre acabando el año te Es que me regresas. suena mucho de que era y quizás ahora mismo no lo tengo 100% claro, pero yo tengo el recuerdo de cuando lo estuve mirando, de eso que ponía a la hora de solicitar el puesto, como entregar algún documento que certifique que vas a volver a la universidad. Sí. Sí, fue así. Fue un año por cómo funcionaba mi universidad. Tenía que de todas maneras tomar unas clases en mi universidad.
Entonces creo que llevaba como que 1 o 2 clases mientras estaba trabajando acá. Pero eran clases como que nada más me pedían reportes de qué estaba haciendo y qué estaba aprendiendo y cosas así. Entonces hice ese año, después tuve que regresar a México para ya graduarme de la universidad. Y, o sea, me faltaba un semestre. Entonces regresé y ya luego vine ahora a Haas a empezar ese primer rol de ingeniero de desarrollo, que era el desarrollo del software embebido del carro. Entonces, en el computador que va en el carro, pues hay varias aplicaciones y el equipo pues desarrolla unas cuantas de ellas. Entonces, estuve trabajando eso 2 años hasta este año ya que cambié de rol. Cuando volviste a México, o sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que terminaste digamos, las clases o las asignaturas que tenías que terminar hasta que conseguiste el puesto de trabajo en Haas? Lo conseguí mientras estaba haciendo O sea que ya estabas, Exacto. claro, lo típico de que cuando ya ahora lo habías vivido en el Student Placement y en cuanto volviste dijiste, voy a estar intentando conseguir todos los puestos de trabajo y solicitando todos los que existían. Sí, literal. O sea, yo me acuerdo que llegué y dije como, no, sí, tengo que regresar porque no diría que Fórmula 1 fue mi sueño de toda la vida, porque realmente me empecé a meter en Fórmula 1 hasta que llegué a la universidad. Sí, que después hablaremos un poquito Ajá. de todo tu etapa en la universidad. Sí, pero sí, cuando regresé a México para ese último semestre dije, definitivamente tengo que regresar y empecé a aplicar y fueron muchas aplicaciones hasta que salió ya la En de ese Haas. caso tuvimos exactamente la misma situación. Yo hasta que conseguí el puesto en Red Bull también tuve un par de, no llegué a entrevistas, pero tuve un par de, lo típico que haces algunos test con McLaren o con Mercedes, también hice algunos. Y al final hice el test de Red Bull, entrevista y ya me cogieron. En ese sentido, digamos que es parecido, lo que pasa es que en tu caso, no sé si ya tienes como un trabajo, un puesto indefinido, dentro de, o sea, indefinido me refiero a que no tiene una duración exacta, no Sí, es un fixed term. es permanente. En mi caso sí que es fixed term, es 2 años, entonces bueno, ahora estoy como en esa fase de intentar conseguir a ver si, oye, va a haber alguna posibilidad o no. Hace Sí. poco se abrió una vacante en estructuras para la parte de RIAR, que la solicité, estoy todavía pendiente de ella. O sea, que no me gustaría tener que volver a pasar por toda esa etapa de solicitud, la verdad. Es tensionante. Y la verdad, o sea, yo me tocó hacer algunos exámenes y no son fáciles. Y... Depende de cuál sea, son un poquito complicados Exacto. algunos, ¿eh? O sea, hay unos, ajá, siento que sobre todo cuando estás en ingeniería e ingenierías como que más específicas o puestos muy específicos, como que sí se dan el lujo de hacer preguntas bien detalladas. Sí. En tu caso, claro, entraste en el puesto, o sea, bueno, por entender también cuáles fueron tanto cuál es tu meta, me gustaría, porque alguna vez te he escuchado decirlo, cuál sería tu meta de tu puesto de trabajo, pero me gustaría eso, que nos explicases, aunque ya lo has medianamente hecho, esos 2 primeros años que has tenido, luego cómo has dado el salto al puesto actual que tienes y el puesto que te gustaría, que si no me equivoco es como Trackside Engineer, no de performance, Sí, que sería, que no sé hasta qué punto tiene una relación directa con lo que estás haciendo, o sea, creo que la tiene, pero como no es mi campo, me gustaría que lo explicases para que todo el mundo también que esté viendo el vídeo lo entienda mejor. Sí, pues empecé con mi puesto de ingeniero de desarrollo y justo, voy a hablar un poquito más de ese, pero justo el cambio que hice a mi puesto actual fue porque no estaba muy relacionado a la meta que yo tenía más adelante. El primero que tuviste. El primero que en tuve. cambio este ahora sí que va Está mucho más relacionado. Bueno, claro, es el simulador al final. Exacto. Claro. Entonces, yo empecé nuevamente desde el desarrollo del software embebido del carro. Entonces, en nuestro caso, como funciona el ECU, que es el Electronic Control Unit, todos los equipos usan el mismo, que es uno desarrollado por McLaren. Es el de McLaren, porque ¿no? es estándar. Sí. Entonces, y de eso se deriva toda la telemetría y demás. Ese sistema todo es estándar. Entonces, ya está muy definido. Hay algunas aplicaciones que son desarrolladas por la FIA, que son para justamente monitorear que los carros sean legales, que todo esté en orden y demás. Otras aplicaciones que son desarrolladas por el PUM, que es el fabricante del motor, y otras aplicaciones del equipo. Entonces, claro, nosotros manejamos nuestras aplicaciones y la integración de todo para hacer nuestro paquete de software. Entonces, empecé ahí. Yo creo que lo que más me ayudó a entrar y para desarrollarme fue el uso de MATLAB, Simulink. O
O sea, eso era... me entran sudores fríos solo de escuchar eso. Sí. No, o sea, nosotros, yo creo que el 99% del tiempo está en MATLAB, Simulink, Sí. porque ahí se desarrolla todo el código. Obviamente hay mucho alrededor para herramientas adicionales de análisis de datos, de telemetría y demás, pero esa es la mayoría. Y mi proyecto, o sea, yo era responsable del desarrollo del HIL, que significa Hardware in the Loop Tester. Sí. Entonces, es un ambiente básicamente para probar nuestro software. Entonces, antes de ir a carreras, pues obviamente te quieres asegurar de que el software primero sea legal, que lo puedas descargar en el computador, que todo funcione bien y cuando, o sea, durante el año vas añadiendo calibraciones, sensores, métricas, demás. Entonces, como va evolucionando, quieres seguir probando la última versión para asegurarte que esté Pero adecuado. todo esto a nivel hardware, a nivel todo lo que tiene que ver con el coche no tiene nada que ver con el piloto. Lo típico de hardware in the loop, driver in the loop, que son cosas exacto. totalmente distintas en este caso. Entonces, hasta este momento es una simulación de una carrera, porque puedes como hacer un replay de una carrera y dándole todo eso de input al computador. Entonces, haces como si el computador estuviera en un carro real, en una carrera real, y te aseguras de que todas las señales y todo esté funcionando de manera adecuada. Pero no hay nada del piloto todavía. Claro, nosotros nos ocupamos también, por ejemplo, la pantalla del volante y cosas así. Todo pero el display. También display. digamos, las funcionalidades se encarga más el departamento de electrónica. Es decir, los rotaries, los botones y todo esto. Todas las funcionalidades o todo lo que puede... Bueno, digamos, vosotros es el display, digamos, visual o también es como toda la funcionalidad y todo lo que hay detrás del steering Es wheel. lo visual. Y nosotros estamos bajo el departamento de control, que al final los ingenieros de control son los que dictan cómo se usan todo esto, cuándo usar el botón, qué significa cada mapa y demás. Entonces, como a nosotros nos entregan el volante y todo funcional y nosotros decidimos cómo lo vamos a usar, qué funciones le vamos a habilitar y cómo lo vamos a configurar. Entonces ese fue mi primer rol y en algún momento quería como que enfocarme más o adentrarme más, tener más experiencia en performance porque tanto en Red Bull como estos años de ese primer rol en Haas, yo lo veo como que mi trabajo era hacer que las cosas funcionen. Sí. Entonces como que crear algo y que funcione. Pero yo quería moverme a, ok, ya tenemos algo que funciona, ¿cómo lo optimizamos? ¿Cómo lo hacemos mejor? Y en el caso del carro, ¿cómo lo hacemos más rápido, más eficiente? Todo eso. Porque, por ejemplo, en la parte eléctrica, no es chiste, pero como que algo que se dice mucho en esos departamentos es que en la parte eléctrica, si funciona, nadie se entera, pero cuando falla, todos lo saben, ¿sabes? Eso es motorsport, te diría en general. O sea, lo mismo nos pasaba en Formula Student, que el día que no corría el coche y no arrancaba el motor, decías, ya está la electrónica fallando otra vez. Exacto. Pero eso sí, cuando el coche iba perfecto, todo el mundo decía, ¡buah, qué bien gira, cuánto grip tiene, se nota bien el aerobalance, no sé qué, el motor, la calibración perfecta, tal... La electrónica, nadie se entera. Sí, sí, literal. Pero me sirvió mucho, como estamos en el departamento de control, como que a tener esa relación, porque no hablamos directamente, pero llegaba el ingeniero de control y decía, el piloto está pidiendo tal cosa, o al piloto le gustó esto, queremos probarlo esto otro. Entonces nosotros íbamos y desarrollábamos el software. Entonces como que sí estaba indirectamente relacionado a la carrera y demás. Claro, o sea, antes de cada carrera hacíamos el paquete de software y demás, pero quería como que meterme más. Claro, porque tú lo veías, digamos, desde la pantalla, ¿no? Como alguien te venía y decía, he hablado con el piloto y me ha dicho que esto, y hemos estudiado que esto lo podemos mejorar de esta manera, y tú decías, vale, venga, lo hago, pero tú eras el que quería ser la de, no, yo soy el que está estudiando cómo mejorarlo y voy a ser yo el que te diga Exactamente. es lo que te gustaría Exactamente. hacer en ese sentido. Entonces, en el equipo empezó este proyecto del simulador, entonces empezaron a salir como oportunidades de trabajar en el proyecto. Entonces, en un principio, aún en mi rol anterior, ya estaba trabajando en este proyecto, en la integración del computador del carro, cómo lo vamos a usar en el simulador. Y luego ya se presentó esta oportunidad que tomé y ahora ya no es con el computador del carro, sino todo el simulador, cómo lo vamos a hacer funcionar.
Entonces ahorita estamos en esa fase de desarrollo. Nuevamente es mucho software, pero ya por ejemplo relacionarse con el modelo del carro, Sí. con cómo el piloto cómo va a escuchar a los ingenieros, el audio, el video, todo eso. Que si bien no está relacionado directamente a las carreras en este momento, ya en un futuro, ya que tengamos un simulador, pues trabajar con el piloto, el desarrollo del carro y todo demás, pues va a ser como que lo que he estado buscando. Y al final está más relacionado a mi futuro objetivo, que precisamente es performance. Me gustaría ser performance engineer. Es muy difícil empezar siendo de pista. Entonces, normalmente se empieza en la fábrica y dando soporte los fines de semana y demás. Pero sí, ese es como que un objetivo. Ok, igual, bueno, entiendo que Haas también tendrá como, creo que tienen todos los equipos, esa sala de operaciones, la que en el, digamos, in situ en el circuito están, como tal ingenieros a lo mejor son 20, por decirte algo, y a lo mejor son muchos, pero luego hay todo el support que hay en fábrica, que está la gente trabajando desde la fábrica durante la carrera y demás dando support. Igual ese sería como el primer paso antes de dar el salto a ingeniero de pista, ¿no? Sí, y porque yo me acuerdo, el de Red Bull, el cuarto de Red Bull es muy, muy padre porque, o sea, estos cuartos ¿qué palabra usaste? Bueno, es que la llamamos Operations Rooms, la sala de operaciones. Nosotros es Race Support Room, un poquito diferente. Es lo mismo, pero es como un cuarto de la NASA, o sea, una pared llena de pantallas, viendo todo, un montón de ingenieros. Literalmente es como te imaginas la imagen de la NASA del lanzamiento, es lo mismo. Es lo mismo, sí. Entonces, como dices, creo que hay un límite, creo que solo pueden haber 60 integrantes del equipo en pista. Que claro, de esos hay muchos mecánicos, el piloto, marketing, cosas así. Entonces, ingenieros hay menos. Pero ya en fábrica, pues se presta para un grupo más grande de ingenieros que estarán de estrategia, de performance, de control, de llantas. De hecho, no sé si en tu placement lo llegaste a hacer por el hecho de estar más relacionado con el ERS, pero bueno, que igual era para las nuevas regulaciones. Pero cuando yo estuve haciendo la entrevista, nos hicieron un tour y nos comentaron que había gente de los Student Placement que se les invitaba en algunas ocasiones a poder estar dentro de la Operations Room mientras era una carrera o una quali o demás, y dije, joder, qué situación más interesante, y a la vez yo creo que más estresante tendría que ser estar ahí, sobre todo escuchando al resto de equipos. Porque otra cosa es que tú tienes que hacer tu trabajo y sabes lo que tienes que hacer y demás, pero ponte que tengas que estar, como hay gente, lo de escuchando otros equipos para ver qué se están diciendo y qué puede significar y reportar esa información a un ingeniero. Digo, una presión, y yo lo pienso y digo... A mí no me tocó, fíjate, porque sí había ese programa que podías, como estudiante, ir a ayudar los fines de semana, pero yo estaba en Red Bull Powertrains y todo eso es Red Bull Technology o Red Bull Racing. Verdad. Y en ese momento era cuando, por reglamento y con la FIA, tenía que estar súper separado todo el desarrollo del powertrain al equipo de carreras. Entonces no podíamos nosotros. Pero algunos de mis compañeros sí fueron y era muy intenso. O sea, porque era eso, estar escuchando todo el tiempo. Y me tocó, ahorita en Haas una vez hice un día de soporte con el equipo de estrategia, nada más porque dije, quiero ver algo de estrategia, a ver qué tal es. Y fue eso, me pusieron a escuchar y como que ver qué están diciendo nuestros competidores, y es un estrés tremendo. Sí, encima con los acentos que tiene cada uno, la calidad del audio que pueda tener y demás, yo lo pienso y digo, un poco bastante estresante tiene que ser. Sí, pero me dicen que luego, porque siempre escuchas a las mismas personas, entonces ya los que hacen eso años, pues ya sin saber en qué equipo están escuchando, nada más con escuchar la voz ya saben, este es el ingeniero de tal equipo. Y los equipos luego tienen mañas para códigos y demás, entonces ya se empiezan a aprender esos códigos. Sí, por eso se dice lo de plan A o plan B. Lo máximo que vemos de eso en la tele, yo creo que es cuando dicen piensa que podemos llegar a plan C o lo que sea, eso es lo que han estado hablando en los días previos de los planes de estrategia que iban a tener, pero claro, no vemos más cosas porque la conversación con piloto-ingeniero es constante en ese sentido. Lo que pasa es que en la tele no se ve. Te sale Max Verstappen quejándose un poco, te sale Isaac Hadjar diciendo no sé qué, Berman no, porque parece que es un buenazo y nunca se le ve decir nada malo. Es tranquilo. Y ya está, que por cierto le tengo en el Fantasy, muy bien, Berman.
muy contento por él. Sí. Pero te quería preguntar, ya a título personal, ¿cómo prevés que puedes llegar a hacer ese cambio de simulador a performance? O sea, ¿cómo te lo planteas? ¿Tú simplemente es ir aprendiendo porque estuviste haciendo un máster, ¿no? Estuviste haciendo un máster en Motorsport, que si quieres también puedes comentar un poquito al respecto, pero me gustaría saber eso, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Sobre todo para que la gente lo entienda, porque yo, por ejemplo, cuando quise entrar en Fórmula 1 y digo, vale, yo quiero ser ingeniero de diseño o ingeniero de estrategia, perdón, de estructuras. No voy a hacer un máster en Motorsport porque existe este máster que es específico de estructuras y creo que me va a ayudar más, ¿no? Es como que yo tenía un objetivo, tomo una serie de decisiones al respecto para que me acerquen a ese objetivo, que parece una tontería, pero hay mucha gente que se queda en el yo quiero ser esto y digo, vale, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes nivel de inglés? Si quieres ser ingeniero, estás estudiando una ingeniería, quieres tener conocimiento en motorsport, entonces quizás tú, incluso ya estando dentro, tienes una estrategia, digamos, a futuro. Me gustaría también pues, que expliques desde tu punto de vista qué es lo que estás intentando hacer para que ese sueño se convierta en realidad, que es el objetivo, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que lo que dices es súper cierto. O sea, cuando quieres algo tienes que prepararte. O sea, inevitablemente tienes que estar preparado. No sé, no me acuerdo bien de la frase, pero está esa frase que las oportunidades llegan cuando se junta la suerte y la preparación, ¿no? O sea, tienes que estar preparado para cuando se presente la oportunidad que la puedas tomar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, para llegar a Fórmula 1 y cuando me preguntan de qué puedo hacer para llegar a Fórmula 1 y demás, yo pienso que tienes que tener muy claro qué quieres hacer y así como tú lo dices, es muy famosa la maestría de Motorsport y mucha gente la toma para entrar a la industria, pero si tú tienes claro que no es lo que te va a ayudar más para tu objetivo, pues tomas otra ruta y al final te lleva a estar en este momento trabajando en la industria. Entonces, en mi caso, y yo creo que en general siempre uno tiene que estar como pensando en eso, cómo voy a conseguir lo que quiero y cómo puedo empezar a destacar para eso. En mi caso, como estudié en México, no hay industria de motorsport en México realmente. Sí. Hay industria automotriz, por ejemplo, pero en México fabricamos, no diseñamos. ¿Qué pasaría un poco quizás lo mismo que puede llegar a suceder con España en el caso de que hay plantas de Volkswagen y plantas enormes, pero son plantas de fabricación, también hay ingenieros de diseño y demás, pero hay mucho más ingeniero de fabricación o mucho más ingeniero o técnicos de los que, no sé ahora cómo se llaman, pero son los que hacen todo el tema de la robotización, pero como tal no está el core del desarrollo y del diseño, no está, esa industria no existe. Existe, pero a lo mejor es ínfima. Exacto. Entonces me pasó eso. Y mucho menos de competición. Vamos. Claro, exacto. Porque está la industria automotriz y en mi caso mecatrónica es un campo muy amplio donde puedes trabajar, por ejemplo, en la industria automotriz diseñando sistemas mecatrónicos, ahora que hay tanto carro eléctrico y demás. Pero en México está muy enfocado en automatización industrial, robótica industrial, cosas así. Y dije, me va a ayudar esto, me interesa, pero al final si quiero hacer algo en motorsport, no me va a servir esto. Entonces, bueno, ya no teníamos Fórmula Student, se llamaba Fórmula SAE. Sí. Pero estaba empezando, entonces teníamos varias categorías y como competencias nacionales. Entonces hice eso que me ayudó mucho para entrar a Fórmula 1 para Red Bull y después para Haas. Ya estando en Haas digo, ok, quiero llegar a performance, pero nunca estudié de manera formal dinámica de vehículos, cuestiones de estrategia, de aerodinámica. Entonces decía, necesito algo para formalizar mi conocimiento, porque no es suficiente con ver videos de YouTube y de TikTok y decir, ya, puedo ser ingeniero de Sí, no funciona así. Sí, no. Entonces me tracé ese plan de que, bueno, quiero llegar a eso, entonces me empiezo a preparar con esta maestría. No la he acabado todavía, estoy ya en el último módulo y después la tesis, entonces estoy a nadita. Pero precisamente me brindó eso de un entendimiento más formal, como te digo, más estructurado, de dinámica de vehículos, de estrategia, de aerodinámica además. Y pienso que es eso, como que a lo largo de la carrera, lo que a mí me motiva no es llegar a ser ingeniero de pista, por ejemplo, que es mi objetivo, pero no es lo que me motiva. Para mí es más como que el estar aprendiendo y estarse mejorando constantemente que llegar a un punto específico, porque después llegas a ese punto y
¿ahora qué? Yo creo que siempre pasa lo mismo. Sí. Que estás cumpliendo objetivos y te pones metas y realmente lo que te mueve a lo largo de la vida es es luchar para cumplir esas metas, pero claro, una vez es lo que es un tema que a mí me interesa más a nivel personal, digamos, o mucho más trascendental, que es el propósito. Es decir, hay mucha gente, y esto a lo mejor tú incluso conoces alguna historia, yo conozco gente de padres que toda su vida trabajando, y cuando se jubilan son gente que enferma porque pierden su propósito, y no tiene que ser un propósito de ser el mejor ingeniero de Fórmula 1 en la historia, su propósito en ese momento era trabajar para mantener a su familia. En el momento que se pudieron jubilar, tenían un dinero por otro lado, entonces ya no tenían que trabajar, perdían el propósito y enfermaban. Sí. Entonces digo, siempre yo creo que lo más bonito por lo que estamos aquí es siempre intentar tener algo por lo que trabajar. Claro. Sé que es un poco mucho más trascendental, no tiene que ver con Fórmula 1, pero es que yo mismo lo vivo, porque cuando estuve aquí me pasó durante el segundo mes que estaba como muy enfocado en el trabajo y estaba aprendiendo y tal, pero claro, hasta ese momento mi objetivo era llegar. Ahora que estaba ya en Advanced Technologies y estaba trabajando, en mi caso en el RB17, estaba como ingeniero de estructuras y estaba aprendiendo, digo, me dio como una especie de vacío muy extraño, que digo, ¿y por qué? O sea, ya está, o sea, me he venido lejos de mi familia para cumplir este objetivo y ahora que sí. Como que perdí un momento ese propósito, ahora siento que ya lo he recuperado, ya tengo ese nuevo propósito, pero justo va muy en línea con lo que tú mismo decías, de que el objetivo sí, o sea, yo quiero ser ingeniero de pista, pero mi objetivo es ser mejor, aprender más, mejorar más o lo que sea. Y que cuando ves para atrás, yo esta semana o en estos días vi un video que subiste como de lo complejo que fue para ti llegar, de esas horas de, bueno, yo creo que la mayoría de los que llegan a la industria, esas largas noches, a veces no dormir, tener que estar en el Fórmula Student, en tus proyectos, y ni sin dormir ir a la clase y después regresar y eso. Es muy difícil y es muy fácil, como que desmotivarse a veces, pero ahora que ya lograste ciertas cosas, ves hacia atrás y dices, valió la pena todo ese esfuerzo y todo lo que me esforcé, lo que me dolió, Y que muchas veces en ese sentido, aunque porque ha habido gente, o sea, los puestos en Fórmula 1 son limitados, no tienes puestos para absolutamente todo el mundo que tiene el sueño, y hay gente que se cae por el camino y no va a llegar, pero siempre digo lo mismo, que en mi caso al menos siento que también Fórmula Student, si no me hubiera permitido llegar a Fórmula 1 por el motivo que sea, pronto, porque lo hubiera seguido intentando de la manera que hubiera sido, siempre te va a dejar, creo, en un lugar mejor a nivel personal y a nivel profesional, te convierte en una persona más resiliente, con los objetivos mucho más claros. Si en mi caso, si eres ingeniero, te convierte en un ingeniero con una visión de proyecto que es muy positiva si el día de mañana quieres montar tu propio negocio. El estar relativamente acostumbrado a entender problemas de todas las partes distintas del coche, hacer un puzzle para que funcione, cosa que eso creo que otras situaciones como la carrera únicamente, tienes una asignatura, tienes otra, pero nunca se llegan a mezclar. Mientras que cuando haces Fórmula Student dices, vale, tengo la electrónica, tengo los materiales, tengo la ingeniería del diseño, tengo el performance de la dinámica vehicular, tengo la aerodinámica y tengo el powertrain. Y dices, vale, tengo un conjunto, es como todas las asignaturas, estás aprendiendo un poco de todas, y luego si en mi caso llegas a un rol de gestión del proyecto, tienes que entender los problemas de todos y, lo que digo, hacer ese puzzle para que todo engrane, o sea, engranar la maquinaria, y para hacer un proyecto a futuro tuyo propio también ayuda muchísimo, por ejemplo. Y en general como ingeniero creo que te abre muchísimo la mente. Entonces, que aunque no llegues a Fórmula 1, porque nadie te asegure que vayas pero ni con tu maestría de motorsport, nadie te asegura que haciendo un máster en motorsport vayas a trabajar en Fórmula 1. Entonces, como siempre dices, que no solo sea como ese objetivo de llegar a Fórmula 1, sino decir también otros propósitos, porque cuando llegas, si no, como que te sientes un poco, te puedes llegar a sentir vacío en algún momento, yo creo. Sí, yo en mi caso, así como anécdota, cuando hicimos nuestro año de prácticas en Red Bull, muchos de los estudiantes que estábamos, como que era ese objetivo y que habías trabajado tanto por llegar a esa práctica,
que habías perdido ese como que, bueno, ¿qué sigue después? Y a muchos nos pasó que acabó la práctica y como que te quedas flotando en el aire, como dices, no sé qué hacer ahora, como que ya hice esto a lo que me preparé varios años, no sé qué sigue. Entonces, pienso que ese objetivo y ese estarte mejorando es una forma más, no sé, longeva de, de llevar tu carrera. Ya, bueno, luego haré una... Y estamos de regreso. Haré una mini transición, haré un corte o algo. Nada, te quería preguntar entonces acerca de cómo llegaste, ya entrando en ese bloque de pasar de Latinoamérica al Reino Unido, motorsport en general, porque como ya has dicho antes, que la industria es nula y que la industria que existe es para fabricación de coches de calle, ¿no? Entonces, aunque son coches, no tienen mucho que ver unos con otros. Sí, sí. Pues para mí está súper relacionado a lo que decía de preparación, porque yo me acuerdo iniciando la carrera, todavía está al principio, empecé en el grupo de Fórmula, bueno, no era Fórmula, para nosotros se llamaba Tech Racing y teníamos varias, era una escudería con varios equipos que competíamos en uno que se llama Electraton, en Gravity, en Fórmula SAE, varios. O sea, que tenéis como un paraguas de... como si fuese una especie de empresa grande, pero que tiene distintos proyectos universitarios en paralelo. Exactamente. Qué interesante. Que eso, al principio no era así, eran como que cada grupo por separado, pero después dijimos, todos estamos haciendo lo mismo, a todos nos interesa lo mismo, compartamos conocimiento y organicémonos para patrocinios, para demás, entonces así nos organizamos. Entonces estaba ahí y un compañero que era un año mayor, bueno, un semestre o 2 semestres mayor que yo, él era el que estaba encargado del equipo, era el responsable del equipo en ese momento, y le encanta, es súper fan de McLaren. Entonces él quería entrar a McLaren y así entre charlas de amigos nos decía cuando aplicaba y luego cuando le salían correos de rechazo. ¿En qué año era esto? Eso fue 2019, yo creo. Es que estaba pensando y digo, no sabía si era por esa época y digo, tampoco eran años especialmente, habíamos pasado unos años muy malos de McLaren antes, el pobre Fernando Alonso así los tuvo que vivir. No, pero él es fan de McLaren y del papaya. Entonces nos contaba esas historias y él es una persona muy inteligente, muy capaz, y yo me acuerdo que en esos momentos decía como, o sea, estaría increíble trabajar en Fórmula 1, pero si a mi compañero lo están rechazando, no, yo no voy a poder. Entonces me quedaba con eso, pero conforme me metía más en el proyecto de las carreras, me iba gustando más y dije, no, yo creo que sí quiero intentarlo. Y recuerdo en el momento era como tercer semestre, yo creo, obviamente todavía muy chiquito en la carrera como para decir, bueno, ya voy a trabajar. Sería como digamos, el segundo año de carrera, justo empezando. Exacto, que para nosotros en México en ese momento son carreras de 5 años. Vale. Entonces todavía estaba muy temprano en mi carrera como para ya decir, bueno, ya voy a empezar a trabajar, ¿no? Pero dije, pues me voy a preparar y empecé a buscar, bueno, cuáles son los diferentes puestos que hay en Fórmula 1, qué hacen los diferentes ingenieros, porque estando desde fuera muchas veces ves el ingeniero de performance, el race engineer, el tire science, qué hace cada uno, ¿no? Sí, no lo entendería. Te iba a decir que casi estando dentro hay veces que tienes que preguntar para saber qué de desarrollo y dices, ¿qué hace este? Sí. Entonces empecé a averiguar para darme una mejor idea de qué podría hacer yo en el futuro. Empecé a encontrar unos de control, de performance, de simulación que me llamaban mucho la atención y siempre veía MATLAB. Requisito de MATLAB, requisito de Python a veces, de Simulink, tal. Y dije, pues me voy a empezar a preparar en MATLAB. Si requieren eso, pues voy a empezar a aprender de eso. Y yo creo unos 2, 3 años antes de la oportunidad en Red Bull, yo ya estaba practicando en MATLAB. Con el equipo yo decidí hacer mi propio proyecto con el de la universidad para hacer un modelo matemático del carro y después, bueno, quiero simularlo y después quiero analizar esos datos. Entonces ese fue como que mi fase de experimentación, pero todo con ese objetivo de cuando vaya a aplicar, quiero ser bueno en MATLAB y quiero saber hacer este tipo de cosas para tener un chance. Es que me parece muy interesante o sea, te iba a decir que me sorprende, pero no me sorprende. O sea, digo que me sorprende que ya te pusieses a buscar
tanto qué hace cada uno como qué solicitan, porque primero es justo lo que yo cuando hago algún vídeo les digo qué es lo que tienen que hacer, pero es que eres el vivo ejemplo de ello, o sea, te pusiste porque soy de aquí, ni soy de Latinoamérica, ni soy de España, si lo que quieren es un ingeniero que sepa esto, yo me voy a asegurar que lo van a tener. Exacto. Y si quieren tener un chico que con 22 años lleve 3 años haciendo MATLAB, pues yo voy a estar 3 años haciendo MATLAB. Exacto. Y además está clarísimo, o sea, dices, si en un puesto de trabajo te están solicitando esto, aunque sea para un puesto junior, no te puedes quejar y decir simplemente, no, es que para un puesto sin experiencia me están pidiendo esto. Y digo, pues actúa y aprende sobre ello. Claro. Sí, sí. O sea, yo pienso que es todo preparación y yo soy mucho de frases, por eso luego saco de acá y esta frase, pero no siempre me acuerdo de la frase exacta. Sí, no, pero te quedas con la idea que es lo importante. Exacto. Entonces hay una como, de hecho la escuché este año, que es como que si quieres lograr algo, un objetivo, tienes que hacer que toda tu vida gire en torno a ese objetivo y mucha gente lo ve como un poco obsesivo o algo así. Me gusta la palabra, podemos hablar de ello ahora. Sí, pero yo creo que, y por mi primera experiencia cuando estuve en Red Bull, lo que yo aprendí fue lo que es pasión de verdad. Porque ves a la gente que está en estos equipos, que bueno, hay muchos trabajos difíciles en el mundo, sí. Pero en Fórmula 1 también es muy difícil y hay gente que a veces te toca trabajar hasta las 7, 8, 9 de la noche, hasta la madrugada, pero estás ahí y no estás ahí por el dinero, estás ni por fama, porque tampoco es que siendo ingeniero de Fórmula 1 eres famoso, pero estás ahí porque te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Entonces aprendí eso y entonces empecé a pensar, bueno, todo lo tengo que girar en torno a mi objetivo, entonces voy a dedicarle más a mi Fórmula Student y voy a empezar a hacer proyectos de esto y voy a empezar a hacer MATLAB, incluso con quién hablas, ¿no? O sea, sí. Voy a hablar más con mi amigo que sí está aplicando a Fórmula 1, voy a por Instagram seguir a ingenieros o seguir páginas, seguir a Ingeniero de Pueblo. Entonces, seguir ¿es de F1 Project? Sí. Vale, sí, no, pero es que estaba pensando si había algún punto entre medias o no. Hay porque no había vale. el usuario completo. Vale, bueno. Pero sí, es girar todo eso en torno. Y que nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, ahora que lo mencionabas, o sea, todo se puede. Yo soy partidario de que en la vida todo lo que quieres lo puedes hacer, pero para algunas personas va a ser más difícil o fácil que para otras. Obviamente, estando al otro lado del charco del mundo prácticamente, va a ser mucho más difícil llegar acá, porque entonces tienes que considerar que entonces el equipo va a tener que pensar, bueno, realmente quiero patrocinarle la visa a una persona y que se venga hasta el otro lado del mundo y qué tal si no se adapta, mientras hay muchos ingenieros que estudian ingeniería motorsport a 500 metros de aquí, entonces tienes que destacarte y eso hace el reto más difícil para nosotros en Latinoamérica, pero no quiere decir imposible, porque todo es eso de preparación, porque si tú piensas que, bueno, quiero aplicar para este trabajo cuando pueda aplicar para el trabajo, ok, de los, no sé, 500 personas que vayan a aplicar ese mismo trabajo, 450 van a haber hecho Fórmula Student, porque todos los, bueno, no todos, pero muchos de los estudiantes que quieren entrar a Fórmula 1 hacen Fórmula Student. Entonces, si todos hacen eso mismo, entonces yo qué voy a hacer diferente para destacarme más. Hay gente que encuentra ese diferenciador siendo líder en su escudería. Exacto. Hay otros que hacen proyectos externos, otros que hacen voluntariado en pistas o con equipos. Para mí fue hacer liderazgo en mi equipo en la universidad y me sirvió mucho. Hice unas prácticas de investigación en la universidad. Entonces, siempre es buscar esas formas. ¿Cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a ser mejor para que sea como que tenga que pasar prácticamente? El problema del visado, también quería saber tu experiencia desde Latinoamérica, porque el problema del visado en España es el mismo. Sí. En mi caso yo he necesitado una visa para poder llegar a trabajar en Red Bull. O sea que desde ese punto de vista es igual. Luego lo que a mí me gustaría que la gente, sobre todo en Latinoamérica, aunque yo creo que es un sentimiento general, es el tema de no quitarte de encima la presión de todo el mundo está en contra mío. Digo, el mundo le das absolutamente igual.
Eso que lo tengas claro. Si tú el día de mañana saltas de esta ventana, se va a poner a llorar tu familia, tus amigos y ya está. El mundo sigue. Va a haber desgracias y va a haber gente que está feliz en el mundo. Tú no le importas a nadie. Entonces, toma el control de tu vida y, como tú bien has dicho, empieza a tomar decisiones que te acerquen más a tu objetivo. Y si tienes que trabajar más que nadie, lo siento, no estás aplicando para un puesto en una empresa en un polígono industrial en Monterrey o en un polígono industrial en Madrid. Estás aplicando a Fórmula 1. Estás aplicando un puesto de trabajo donde hay más de 4.000 personas, a lo mejor de media, que están solicitando el mismo puesto que tú. Sí. 2.000 de esas 4.000 personas, ponte que 500 hayan echado y sean estudiantes y no están ni preparados, vale, quitas esas 500, siguen siendo 3.500 ingenieros, todos graduados, todos habrán, de esos ponte que a lo mejor hasta el 70% tengan una nota media altísima, entonces ya la nota media no te sirve de nada. Que otros hayan hecho Fórmula Student, entonces ya solo hacer un añito de Fórmula Student no te sirve. Claro. Digo, y hay gente que me dice, no, es que he hecho Fórmula Student y yo no conseguí entrar. Digo, ¿y qué hiciste en Fórmula Student? Pues estuve un año y echaba un par de horas al día. Y yo digo, tío, yo he trabajado en Fórmula Student 3 años echando de media 16 horas diarias, por lo menos. Días en los que he echado 8, días en los que he echado 37. Sí. Entonces, tienes que pensar que estás literalmente en una piscina llena de tiburones y si eres un pececito te van a comer, Claro. pero porque estás intentando llegar a la cúspide de la Fórmula 1, entonces no puedes echarle la culpa al resto. La culpa la tienes tú de no estar tomando las decisiones que tienes que tomar para llegar. Luego existen problemas, existen desgracias y tal. Eso lo único que va a hacer, desde mi punto de vista, es retrasarte. Claro. Es decir, si tú quieres llegar a cumplir un objetivo, no te voy a decir que yo no lo haya tenido más fácil que una persona que haya nacido en una zona de Latinoamérica conflictiva y que yo haya tenido más fácil poder llegar a una universidad pública y tal, y que haya tenido una familia maravillosa y demás, pero con esa familia maravillosa yo podría estar ahora trabajando tranquilamente en una empresa normalita en España, y aún así me busqué la vida para llegar aquí. Claro. Y las horas las trabajo yo como las trabajas tú. Ahora bien, yo entré con 24 y tú a lo mejor entras con 27, pero entras, porque trabajas para llegar. Y es lo que decías, y por eso me gusta esa palabra, dice, estás obsesionado. Y digo, qué casualidad que todas las personas que llegan a ser absolutamente el número uno en lo que hacen son personas obsesionadas con su trabajo. Y digo, si es que es estadística, Kobe Bryant lo era en baloncesto, Ibai lo es en los streamings, Sí. Cristiano Ronaldo lo era en fútbol. Digo, pues es que si es así, Adrian Newey lo es en Fórmula 1. Adrian Newey es un enfermo. O sea, es que, y lo que te digo, tal vez a algunas personas no les gusta la palabra obsesión, yo lo veo más como pasión. O sea, realmente es una pasión que te tiene que... O sea, si no estás dispuesto a hacer todas esas horas, entonces no estás haciendo lo necesario. Como que en México decimos como que entonces ¿a qué estás jugando? Sí, no, O sea, exacto. Sí. Pienso que son retos similares que tenemos en España, en Latinoamérica, en otros países, es que cómo va a ser para llegar hasta allá, para que me quieran patrocinar, para que me pongan atención. Y yo pienso que se define todo eso: obsesión, trabajo, pasión. Y que si no tienes, por ejemplo, entiendo que Fórmula SA en México, en otros países de Latinoamérica, no está tan accesible, pero al final, a día de hoy, móvil tenemos todos tenemos un ordenador en el cual nos podemos, y ya con eso, y ChatGPT, Sí. lo que tú hiciste hace unos cuantos años, que no sé si ChatGPT existía, No. porque yo lo recuerdo a partir de 2021, y Para estamos mí era hablando que YouTube. era... Claro, pero que ahora con ChatGPT, y yo es que hay gente que me escribe y le digo, oye, ponte con ChatGPT y dile, me gusta la física en el instituto, me gusta tal, y habla con ChatGPT sobre lo que te gusta. No te va a resolver la vida, pero te va a enseñar, te va a llegar a decir, pues mira, un ingeniero de pista tiene conocimientos de esto, 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 un ingeniero de estrategia sabe resolver problemas, un ingeniero de tal. Entonces tú, si eres avispado, como decimos en España, digo, empezarás a buscar información sobre, oye, ¿cómo puedo ganar estas habilidades? ¿Cómo puedo aprender este programa? Y ya con eso dices, vale, ya tengo una mini guía de por dónde tengo que tirar para cumplir Sí. lo que yo quiero conseguir. Pero eso lo podemos hacer todos. Es decir, y hay muchísima gente que pasa por Fórmula Student sin pena ni gloria y pues obviamente no llegan Sí. a... Y también, yo siento que también es
lanzarte a preguntar porque Hay que ser atrevido. hay que ser atrevido un poco y buscar las cosas, en el sentido, por ejemplo, tienes ChatGPT y todo, y eso está súper bien, pero en algún momento vas a tener que hablar con alguien más, a preguntar, a aplicar, cosas Sí. así. Y yo creo que ahora con redes sociales es mucho más accesible esto porque hay muchos, bueno, no tantos, pero hay algunos ingenieros en la industria que tienen sus canales de redes sociales, que interactúan con personas. Entonces aprovechar eso, o sea, Es un poco lo que escribirles- estamos haciendo ahora, intentando hacer ahora mismo. es lo que nosotros, ajá, exactamente, y no solo Fórmula 1 no es todo, o sea, está Fórmula E, WEC, Indy, 1000 otras categorías donde el reto ingenieril es el mismo. Sí, no son tan famosos, no hay tanta, digamos, innovación, tanto dinero, pero, o sea, es igual de emocionante porque al final es motorsport. Entonces, como que ese... MotoGP. MotoGP, las motos. GT Racing aquí Sí. en Inglaterra también. Entonces, buscar todas estas oportunidades. Al final, las oportunidades existen. Si tú no las estás buscando, van a seguir existiendo. Lo Y que tú habrá dices, otra persona que se la va a llevar. Exacto, como dices, la vida sigue y no van a parar, nadie va a venir. Oye, Diego, esta oportunidad es perfecta para ti, por favor, Sí, aplica. toma, Sí, cógela. no te lo van a poner así. Toma, no. Entonces, sí. Eso yo creo mismo que lo eso es- viví en mi entrevista que fue grupal. No sé si tú llegaste a hacer entrevista grupal o no. Nunca me ha cuando- tocado. Yo tuve que hacer entrevista grupal y yo siempre lo digo, de esa entrevista yo no era el más inteligente, ni de lejos, pero vamos, había una chica de Ecuador que era brillante como ella sola, pero una persona súper introvertida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en un momento de la entrevista, en la que teníamos que hacer un trabajo conjunto, los 6 que estábamos, estaba súper callada. Y claro, o comes o te comen. Quiero decir, yo no pisé a nadie, no pasé por encima de nadie, pero yo me hice, también porque había tenido un rol de líder en Formula Student, yo aproveché y me dije, tengo esta información, oye, ¿queréis que hagamos esto? Te tienes que hacer notar de una manera lógica, o sea, no pegar chillidos ni nada, pero Exacto. como tomé un rol así rápido de líder y dije, esta opción, esta situación a mí me da la sensación de que tiene que ser para intentar hacerme ver que soy una persona que sabe trabajar bien en equipo y sabe integrar a todos. Entonces también la intentaba integrar a ella, daba algo de información, pero era como, ya está. Entonces claro, es motorsport, hay que trabajar rápido, hay que estar avispado y qué tal. Pues era una persona que era súper brillante a nivel académico, pero tenía ciertas carencias a nivel... Interpersonal, sí, ¿no? Como que sí. exacto. Y todo eso es el round character que dicen luego en inglés, o sea, que tienes que tener estas habilidades que no solo es ser súper inteligente, también es saber hablar, saber comunicarte, ser líder, que bueno, al final cuando empiezas a decirlo así, puedes sentirse abrumador, no, es que tengo que ser líder, Claro. pero por eso te empiezas a preparar. Y acaba siendo, empiezas poco a poco. siendo algo ciertamente natural. Exacto. O sea, a ti nadie te enseña a hacer un planning de una temporada como nos pasaba a nosotros de tengo que fabricar un chasis, tengo que fabricar unas tal, hay que llegar a cumplir unos deadlines. Y claro, lo piensas así, se lo cuentas en Innsbruck, qué complicado. Digo, no, empiezas con tiempo, vas aprendiendo poco a poco y sobre todo lo que tienes que entender es que la vas a cagar. Sí. O sea, vas a liarla pardísima. Sí. Va a haber algún punto en el que vas a hacer algo horrible, que vas a cargarte o medio coche o casi media temporada, pero lo bueno es que sales de ahí. Sí, vas a fallar y lo dicen mucho como que estos personajes icónicos, ahora que mencionas a Kobe Bryant y personajes así, siempre lo mencionas, o sea, el fracaso es parte del camino y justo ahorita antes de que empezáramos a hablar, yo estaba hablando con mi esposa y recordando de situaciones de Red Bull, me acuerdo siempre de un día muy específico que yo tenía que entregar un diseño en esas prácticas un viernes. Y como no tenía casi experiencia, pues tenía que aprender y al mismo tiempo entregar cosas de calidad. Entonces era muy complicado. Total, llegó el viernes que lo tenía que entregar y no lo pude entregar el viernes. Lo acabé entregando el miércoles de la siguiente semana, o sea, 3 días atrasados. Que a ver, no es el final del mundo, pero en esta industria todo es tan rápido que sí es algo importante y yo estaba súper abrumado. Ese día del miércoles que acabé el diseño por fin, acabé de trabajar a las 2 de la mañana, o sea, a la 1 de la mañana estaba en mi escritorio todavía, y en esos momentos es cuando dices, o sea, ¿realmente estoy hecho para esto? O sea, como que... Claro, dudas de ti también. Dudas y dices, ¿realmente vale la pena? Es la 1 de la mañana y ¿qué hago aquí trabajando todavía desde las 6 de la mañana tal? ¿Vale la pena? Y son esos momentos como que te hacen más fuerte. Y ese
A ver, al final lo pude entregar y salió bien, no fue fracaso, pero es un punto como que un bajón que te tiene que pasar y tienes que estar como que no contento, pero tienes que abrazar ese tipo de situaciones y decir, vea, está súper difícil esto, estoy batallando, estoy triste, me está costando mucho, no lo logré, me rechazaron, tal, pero bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Me rechazaron, pues vuelvo a aplicar, vuelvo a buscar otro. Voy tarde 3 días, pues me toca quedarme súper tarde hasta que lo entregue. Ya lo entregué, ¿qué sigue? ¿Sabes? Como que ir pasando la página, ir... A mí una cosa que siempre creo que me ha ayudado bastante a sobrellevar esos momentos en los que te pesa, no te planteas si realmente estás preparado para ello, sino sobre todo el primero, que muchas veces son comparaciones también, que te comparas con compañeros del departamento que llevan con más experiencia y dices tú, pero ¿qué hago comparándome con él si él tiene 5 años y yo 3 meses? Pero bueno, también entra ahí tu carácter y tu ego de decirnos que yo sé que puedo hacer más y quiero hacer más. También te tienes que dar tu tiempo y lo que digo, y una de las cosas que a mí me solía ayudar bastante es incluso aunque cuando estaba súper abrumado, parar 10 minutos o parar 5 minutos y decir, realmente estoy satisfecho de lo que estoy haciendo a nivel, creo que puedo dar más, y digo, no puedo dar más, porque lo he dado todo, porque he intentado hablar con todas las personas que tenía que hablar, porque he dado todo de mí, pero creo que esta tarea está siendo más complicada de lo que pensaba, y decir, vale, pues si tú crees que estás contento, que la tarea es demasiado dura, pero aún así estás ahí, es primero porque te lo mereces. O sea, si estás ahí es porque te lo mereces, porque la gente que no se merece estar en Fórmula 1 no están en Fórmula 1. Eso es así, porque no llegan a entrar. O yo al menos así es como lo pienso. Cuando quieres llegar a la élite de lo que sea, si no mereces estar ahí, no llegas a estar. Entonces, es como una manera de darte a ti mismo esa fuerza mental de decir, yo me lo he trabajado más que nadie, o prácticamente más que nadie, y si estoy aquí es porque he trabajado horas y horas y horas cuando la gente descansaba. Entonces, por carácter y por aptitudes, sé que tengo que estar aquí. Ahora bien, si esta tarea a lo mejor está siendo más dura de lo que pensaba, puede ser o porque para el conocimiento que yo tengo incluso sea un poco superior a lo que yo debería estar haciendo, porque por temas de recursos mi jefe me haya puesto esa tarea aun sabiendo que no estoy 100% preparado para ella, porque conllevaba tener más variables de las que yo tenía. Dice, vale, son cosas que tú no puedes controlar, pero ¿qué es lo que tú puedes controlar? Que cuando esa tarea esté en tus manos, hagas todo lo posible por hacerla lo mejor posible y con la rigurosidad que merece. Entonces, si te llega esa tarea y dices, vale, creo que tengo que hablar con él, creo que tengo que hablar con tal, descubres un problema y lo sacas a la luz y dices, este problema tal. Al final, esos problemas atrasan tu tarea, pero demuestran que eres un buen ingeniero, demuestran que pones atención al detalle, entonces son lecciones aprendidas que te llevas. Sí. Y que a la siguiente vez, en vez de estar trabajando 5 días en el mismo problema, en la misma cosa y darte cuenta que había un problema que no habías revisado antes, seguramente esa cosa la pondrás la primera en tu lista de prioridades cuando empieces a hacer otra tarea y habrás aprendido y la siguiente vez tardarás 3 días. Entonces es como lo que decías, es abrazar ese fracaso y decir es parte del proceso. Sí. Y pedir ayuda también. Y porque pedir muchas ayuda, veces llega ese momento que dices, no puedo. O sea, en verdad estoy haciendo todo lo posible, pero no puedo. Y no es que te estés dando por vencido, porque es un fracaso, tal vez que no lo hayas logrado como otras personas esperaban, tu jefe esperaba tal, pero no es un fracaso, es un punto que, y también es una decisión muy madura y profesional, decir, ¿sabes qué? Esto está por encima de lo que sé hacer o lo que puedo hacer, busco ayuda con tu jefe, con otro compañero, con ChatGPT, cualquier cosa, ser recursivo, ¿no? Como que, bueno, no sé cómo hacer esto, no puedo hacer esto en este momento, pero ¿qué sí puedo hacer? Pedir ayuda, pedir más información, incluso hay veces que con proyectos te dicen, es que tienes que hacer esto de aquí a mañana, y tú ya sabes que no es realista. Ese también es un punto de profesionalismo, de maduración, de decir, ¿sabes qué? Yo pienso que no es posible en ese timeline, ¿por qué no lo hacemos en este punto? Y va a haber muchas veces que te van a decir, no, sí tiene que pasar. Y tú dices, pues vale, lo intento. Exacto, lo intento y no hay nada más a darle. Y el decir lo intento no significa que no vayas a dar el máximo de ti. Dice, soy consciente de lo que tengo que hacer y por la experiencia que tengo creo que no es factible que realice esta tarea en un día.
Y al final, pero esto ya son, digamos, como situaciones que te pueden poner en tu día a día de trabajo porque gente complicada existe en todos los trabajos Sí. y no porque estés en Fórmula 1 te vas a librar de un mal project manager o de un mal compañero de un tal, pero al final es parte que también tienes que lidiar. Y una de las cosas creo que eran muy positivas de Fórmula Student era que al final, como eres todos amigos y teníais que trabajar y había veces que tú tenías que mandar a alguien a hacer cosas, también te daba una especie de sensibilidad a la hora de decir, de empezar a entender esos hilos de cuál puedes tirar más, cuál tienes que aflojar porque este se está tensando mucho, a este le pido un poco más ahora, a este tal, yo mismo también pido un poco más, pongo más de mi parte, por lo que sea. Son como lecciones que no puedes, estas son esas típicas lecciones que no puedes medir, pero que luego en una situación como en una entrevista presencial, creo que a mí me sirvieron, pero vamos, o sea, muchísimo. Sí. Me sirvieron muchísimo esa capacidad de decir, vale, somos 6 personas y tenemos que resolver un problema en conjunto. Yo creo que nadie va a ser el que tome ese rol de líder y siempre hay uno, siempre existen líderes. O sea, no podemos suponer que aquí todos somos iguales porque no es cierto. Siempre hay una persona que es la que tira del carro cuando más hace falta o a esa persona a la que preguntas cuando todo va mal. Entonces dije, ¡buah! Es mi momento. Ahí fue donde esas cosas que no puedo poner en el currículum de cómo gestionar el que mi amigo no se enfade conmigo cuando le mando a hacer una tarea, ahí es donde salen a la luz todo ese tipo de cosas y creo que fueron aprendizajes súper valiosos, al menos así fue como yo lo sentí. Quería preguntarte también, entonces, porque hemos hablado bastante y creo que hemos dado, como, aunque no lo hubiéramos querido, muchos consejos o muchas ideas que creemos que nos han acercado a Fórmula 1, pero si tuvieras que quedarte con una, no tiene que ser específica, puede ser una idea, pero ¿cuál sería una cosa o las que consideres, desarrollalo como tú quieras, pero que digas, creo que esto ha sido una de las claves por las cuales estoy hoy aquí y por las cuales voy a llegar a ser performance engineer? Yo creo que el saber aprender de manera enfocada, o sea, como, sí, no sé cómo poner en una palabra, pero como tener ese enfoque de decir, vaya, quiero hacer esto y de pronto no lo voy a poder hacer ya, o ni en 3 meses, ni en 1 año, ni en 2 años, pero quiero llegar a esto. ¿Qué tengo que hacer de aquí a allá para lograrlo? Yo creo que eso es lo que más me ha ayudado. Desde la universidad que te decía 3 años antes, yo quiero, cuando me vaya a graduar, quiero aplicar este tipo de trabajos. ¿Qué puedo empezar desde ya para llegar a eso? En mi caso ahorita, que mucha gente dice, bueno, ya llegaste, ya. Bueno. Pero no, tienes más objetivos dentro de la industria y apenas estamos jóvenes, empezamos a trabajar hace poco, nos queda muchos años de trabajo, entonces, ¿cómo voy a seguirme desarrollando? Entonces, creo que eso es lo que más me ha ayudado a mí, lo que recomendaría, como que así en una idea bien resumida, eso es lo que más recomendaría. Sobre todo enfocar tu energía y tu tiempo en algo que te lleve a donde quieres llegar. Correcto, y no significa, ¿sabes qué? De 24 horas voy a usar 23.5 al día, porque no es efectivo y no es balanceado. No, pero sí saber, ok, ¿sabes qué? De estos días, bueno, puedo llegar de la universidad, del trabajo, tal, y echarme en el sofá a ver Netflix el resto de la tarde, sí, y qué rico y qué cómodo, pero también quiero lograr esto, pues tengo que invertir las horas. 1 hora al día, 2 horas al día. Si estás en la universidad tienes más tiempo. ¿Qué voy a hacer con todo este tiempo? Hay gente que decide, que está bien, hay gente que decide salir de fiesta, salir a viajar, salir con amigos, hacer voluntariados. Todo eso está bien porque todos tienen diferentes objetivos, pero tú que tienes un objetivo específico, ¿cómo vas a usar tu tiempo? Yo no lo habría dicho mejor. La clave es, lo primero, definir tu prioridad. Y si tu prioridad es llegar a Fórmula 1, tienes que saber que tienes que hacer unos sacrificios. No puedes tirarte por las tardes estando viendo Netflix, no puedes estar saliendo de fiesta viernes, sábado y domingo, o miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, como hay gente que hace. Si tu objetivo es, porque te lo puedes permitir, es visitar muchos países, conocer culturas, tal, son 2 mundos totalmente distintos en comparación con el de la Fórmula 1 y para vivir esas experiencias pues a lo mejor tienes que simplemente trabajar más horas de camarero para tener más dinero y poderte irte un mes de viaje a Bali, por decirte algo. Pero si tu objetivo es llegar a Fórmula 1, pues nosotros mismos te lo estamos diciendo que tienes que
enfrentarte a una cantidad de personas muy grande, con muchas habilidades, con mucho conocimiento, algunos saliendo desde posiciones más ventajosas a nivel burocrático, como puede ser gente que esté en Reino Unido, que no tengan que pagarles el visado si te lo promocionan o demás. Es decir, te tienes que convertir en el candidato completo perfecto para conseguir ese puesto de trabajo, y eso conlleva una serie de sacrificios, y yo creo que lo has definido perfectamente. Yo sí añadiría... quizás añadiría, por poner otra cosa que aconsejaría a todas esas personas que quieren llegar a Fórmula 1, es el hecho de, no sé muy bien cómo explicarlo, pero entender que Fórmula Student o sea, que el proceso que vayas a seguir para llegar a esta Fórmula 1 también tienes que disfrutarlo, también tienes que estar seguro de que eso es lo que quieres conseguir, porque primero, nadie te asegura llegar a Fórmula 1, entonces el proceso que vayas a llevar, las decisiones que vayas a tomar, como ya estábamos diciendo y demás, tienen que estar alineadas con tu propósito, con lo que tú quieres hacer. Te puede gustar muchísimo la ingeniería y te puede gustar muchísimo el trabajar como un sueño en motorsport, pero si a lo mejor tu propósito es, por el motivo que sea, es formar una familia en la ciudad donde naciste, y estás viviendo en México, pues quizás no tienes que ir por ahí porque no vas a ser feliz. Y esto lo estoy diciendo porque tengo algunos compañeros que les ha pasado eso, ya llevan unos años aquí y directamente han dicho bueno, ya me he cansado, ¿no? Ahora mi propósito ha cambiado. Entonces, que sean conscientes de que su propósito cambia y de que lo que un día puede ser tu sueño llegar a Fórmula 1, que no tengan miedo de después decir, no, mira, es que ahora ha cambiado por el motivo que sea y quiero dedicarme a otra carrera en otro sitio por mi felicidad o por la felicidad de mi familia, que es algo que no se suele decir, y que, ya que solo estábamos hablando aquí de trabajo duro y esfuerzo y demás, pues bueno, también saber decir no en este tipo de cosas también puede ser que es cierto, y bastante interesante. Sí, no se dice muy seguido, pero es cierto, o sea, puede que empieces y llegas el primer día de trabajo y dices, ¿sabes qué? Esto no es lo que quiero, y pues es válido. O sea, al final cambiar y adaptarte es parte del camino también. A mí me pasa un poco en ese sentido, de decir, yo por ahora, o al menos si me preguntas en mi situación personal ahora, sí que tengo el objetivo de conseguir ese puesto a largo plazo en el departamento de estructuras o donde sea. Me encantaría quedarme en Red Bull, la verdad, pero todavía no lo tengo seguro. Pero sí que es cierto que tengo otras ideas que creo a día de hoy que Red Bull o Fórmula 1 quizás podría llegar a ser como un camino de mi vida, un periodo. No va a ser, no siento que sea muy a largo plazo. También porque en los últimos años de mi vida, como siempre, he estado variando mucho de lugar y de sitio, pero como que siento que mi propósito no es únicamente el ser un ingeniero súper especializado y demás. Me gusta mucho aprender, pero es que me gusta mucho aprender de todo. Sí. Entonces, no estoy 100% seguro de que lo que me gustaría, te voy a decir, a 20 años vista, sería únicamente estar trabajando en estructuras. A mí me gustaría también, por ejemplo, emprender un proyecto por mi propia cuenta y demás. Entonces son cosas que me planteo ahora como Red Bull, es lo que quiero hacer ahora, es mi sueño temporal, pero justamente lo he dicho, es mi sueño pero como temporal, es decir, es una meta, pero sé que a largo plazo una de las cosas que también me encantaría muchísimo, y lo dije creo que en uno de mis últimos vídeos, sería tratar de conseguir que haya otras personas que acaben llegando a Fórmula 1 y que muchísima más gente, bueno, que intentar inspirar a las siguientes generaciones que vayan llegando de edades más pequeñas, que vayan llegando a Fórmula 1 y servirles como inspiración de decir, oye, que este chaval es el único que confía en mí sin conocerme. Digo, pues sí, soy yo, no sé quién eres. Pero confío en ti. Julián de Toledo, eres tú, eres la persona indicada para esto. Si realmente lo quieres, inténtalo. Porque suficientes personas tenemos ya ahora en el mundo que te dicen que, bueno, toda la vida nos han dicho que los sueños son de niños. Digo, pues yo tengo una cantidad de sueños por cumplir vastísima. Entonces no me creo que yo con 24 años tenga muchísimos sueños y un chaval de 16 ya no.
has hablado muy a lo Max. En esa entrevista recientemente, o el año pasado, que Max decía, es que Fórmula 1 no es todo, yo quiero hacer otras cosas en la vida y demás. Es que un sentimiento que yo tengo siempre he tenido como ese sentimiento, por ejemplo, de pequeño también quería ser entrenador de baloncesto. Okay. Como siempre, no me considero el mejor, porque sé que no lo soy, pero sé que puedo inspirar a gente a serlo, porque hay gente que tiene mucho más potencial que yo. Entonces creo que igual ese propósito que puedo llegar yo a tener en mi vida, es decir, voy a aprovechar esta experiencia en Red Bull para primero aprender yo a nivel profesional, porque me encanta la Fórmula 1, pero también para poder llegar a construir algo que el día de mañana puedas decir, joder, es que le he cambiado la vida a una persona, he dejado una huella, he dejado un legado que va mucho más allá. Y a mí eso es algo que me atrae mucho. No quiero que suene tampoco muy a ego de, no, yo he hecho, no, sino siento que he recibido mucho, que ha habido muchísimas personas en mi vida que me han marcado muchísimo, o sea, desde mi familia, mis entrenadores de baloncesto, compañeros de baloncesto, amigos de toda la vida. Siempre ha habido mucha gente que, yo siempre lo digo, que no habría llegado a donde estoy sin ellos, por mucho que yo soy un cabezón y me gusta mucho trabajar. Ha habido veces que me he derrumbado a lo bestia y esas personas son las que han sabido levantarme y son las que cuando ni yo mismo he sido capaz de decirme que lo valgo, aunque intento hacerlo después de llorar, lo hago, pues esas personas son las que me han cogido de la cabeza y me dicen, chaval, tira para adelante que este no es el final de tu camino y sigue. Entonces es como que de alguna manera siento que eso lo tengo que devolver y es como, es una de las cosas que me mueve mucho. Y por eso también estoy haciendo los vídeos, si no, claro, con la cantidad de horas que le dedico a esto, si no estaría viendo Netflix. Estaría mucho más a gusto viendo Netflix así, tiradito en el sofá y tan contento, la verdad. Pues me gustaría una pregunta más, para añadir, claro. que es algo que tú digas, un momento o alguna situación estando en la industria de Fórmula 1, ¿qué es como que lo mejor que te ha pasado, lo más gratificante, lo que te haya llenado más? No sé, una experiencia positiva. A ver, yo creo que el primer día de trabajo para mí fue como un sueño el llegar ahí. Te diría incluso más, te diría la entrevista. Okay. La entrevista para mí fue un momento... No a nivel, digamos, de ¡guau! Lo que estoy viendo, no, sino de yo mismo decir, de llegar al hotel la mañana de antes de la entrevista, o sea, la noche de antes de llegar a la entrevista y decir, vale, o sea, sentarme así, literalmente estaba así en el borde de la esquina de la cama y decir, vale, estás aquí, es porque te lo mereces. Como fue un momento muy personal, yo solo, conmigo mismo, pensando en todo el trabajo que había puesto, que tenía que cumplir, tal, me mentalicé muchísimo. Para el día de la entrevista me levanté, también el día de la entrevista llegar allí, nunca había visto todos los coches que tenemos ahí expuestos en Red Bull, el llegar y verlo, esa sensación, me sentí como en una competición, porque claro, ya ves tus rivales, ¿no? Las 5 personas que también querían mi puesto de trabajo, la tensión del momento, ese esfuerzo, ese tal. Y recuerdo con mucho cariño ese día porque fue el momento en el que yo siempre había dicho de decir, un papel no me define, ni un título, ni un máster, ni mi currículum me definen. Lo que me define es cuando me conoces, lo que hablamos o lo que yo te trato de transmitir. Eso es lo que me define. Entonces yo siempre decía, el día que me den una entrevista me van a conocer, el día que me den una entrevista van a conocerme de verdad. Y efectivamente, ese momento yo me mentalicé para hacerlo y fue como... Llegué después de toda la entrevista al hotel y fue ese momento de decir, lo he dado todo, me he quedado a gusto, sea lo que resulte, yo me voy contento a casa. Y a partir de ahí me dio un dolor de cabeza increíble, porque de toda la presión, del estrés ya cayó todo. Muchísimo dolor de cabeza y demás. Y ese fue un momento clave. Y luego ya el otro, por así decirlo, han sido, te diría que es más como el ver a las personas que ves por la tele, o sea, ver a Laurent Binkis, ver a Max, ver a Isaac Hadjar, ver a Hannah en el gimnasio, un día entrenando, o sea, estábamos los dos haciendo abdominales. Sí. O sea, esas cosas como decir, que dices, va, qué guay, tal, no sé qué, pero hasta que no te plantas un momento y medio segundo de decir, buah, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy?
e intentar que no se vuelva una costumbre. Sí. Una costumbre. Intentar decir, ¡puah! ¿Cómo mola? ¿Dónde estoy? Lo que estoy haciendo. Y eso lo que me permite es que sea como un día tras día. Y sobre todo también te diría el que hay gente que ya lleva bastantes años en la industria y que se sienten un poquito más, no estancados, pero bueno, que para ellos ya es como algo más normal. Tampoco dejarme llevar demasiado por su sentimiento y que para mí todos los días sean una locura, que sea un disfrute. Sí. A ver, hay una cantidad de días indecentes que lo paso fatal porque tengo mucho trabajo, sí, tampoco nos vamos a negar. Es parte de... Pero los días que hay una actividad especial o que viene Isaac y hacemos un debriefing de cómo han ido las carreras, tal, que ese momento asegurarme que estoy presente, que estoy ahí, lo tengo a 2 metros de mí, ni móvil ni leches, es mi mente, mi recuerdo y decir, esto me lo merezco. Y el poder disfrutar de esos momentos, yo diría. Igual me extendí un poco, pero es que eran No, varias está bien. cosas. Está bien. Yo creo que está bonito porque yo, mientras hablabas, yo estaba pensando qué respondería. Y, o sea, hay muchas como que situaciones importantes. Me estaba acordando cuando me dieron la oferta de trabajo, la entrevista y tal. Pero creo que uno de los momentos, yo camino también, bueno, creo que tú también caminas para el trabajo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ir caminando y decir, hace 4 o 5 años que yo recuerdo de yo mismo estar imaginándome cómo sería ser ingeniero de Fórmula 1 yendo al trabajo. O sea, qué increíble un día poder que todos mis días sea ir a trabajar en Fórmula 1. Y como que es eso, estar en el presente. Y yo iba caminando ese día ahora al trabajo y decía, wow, o sea, lo logré y de hace 4 o 5 años que para mí era como una imaginación por allá lejos. Ahora estoy caminando a mi trabajo en Fórmula 1. Entonces, es muy similar a lo que decías, como que estar en el presente todos esos días. Es increíble. Que hay veces que con tanto trabajo, y lo que dices, que al final un trabajo es rutina. Sí. Un trabajo es rutina, pero yo creo que lo importante en ese sentido es, o al menos, no sé si es que peco de joven o tal, pero es como el intentar que esos días valgan la pena, que sea algo especial y que si no lo es, al menos es como mi punto de vista, que yo creo que el día que realmente no sea especial para mí, es decir, ¿cuál sería la diferencia para mí entre estar trabajando aquí haciendo un coche para Max o estar trabajando haciendo un tractor? La diferencia sí sería salarial o tal. En el momento en el que me empiezo a plantear que si es por tema de dinero, igual me asustaría, porque yo lo que habías dicho antes es un tema de pasión. Exacto. Yo cuando cumplí los 18 años, ese verano estuve trabajando en 19, creo, 18 o 19 años, no me acuerdo ahora, estuve trabajando en una fábrica de maíz durante 8 horas, eran 8 horas clavadas, o sea, ni un minuto más ni un minuto menos. Y yo recuerdo que miraba el reloj cada hora, o sea, perdón, no miraba el reloj para decir, por favor, voy a intentar no mirar el reloj y que pase el máximo tiempo posible antes de que lo vuelva a mirar, porque era súper duro mentalmente. Y ahora hay días que trabajo 12 horas, y no te voy a decir que es un paseo, pero es otro tipo de esfuerzo para el cual yo sí que pienso que estoy preparado, porque soy una persona que cuando hace algo que no le gusta, lo paso fatal, o sea, te lo prometo, lo paso fatal. Cuando me pasó en el instituto estudiando historia, no me gustaba nada la profesora que tenía y lo pasé fatal. Al año siguiente la profesora era buenísima y tuve un 10 de media, o sea, tenía la nota máxima. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo, la charla que hemos tenido con Diego. Esperamos, yo creo ambos de corazón, que os haya servido mucho. Ha sido un auténtico placer conocerte en persona, ponernos cara. Y nada, cualquier pregunta que podáis tener, tenéis la sección de los comentarios para hacerla. Si nos seguís a ambos, tendréis las redes sociales de los dos en la descripción. Al canal de YouTube también le podéis dar mucho cariño, suscribiros, compartirlo y comentar lo que queráis. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias. Chao.